versátil de la información matutina con Eduardo Alonso. Comunicadores MX presenta el manejo ágil y versátil de la información matutina con Eduardo Alonso. Comunicadores MX presenta el manejo ágil y versátil de la información matutina con Eduardo Alonso. Comunicadores MX presenta el manejo ágil y versátil de la información matutina con Eduardo Alonso. Muy buenos días, 8 de la mañana en punto en este jueves 19 de diciembre de 2019. Le agradezco que esté con nosotros en esta señal por internet que se transmite vía Face, vía YouTube y se genera en el municipio de Metepec para pues cualquiera que ande disponible en su teléfono celular o en su tableta, en su computadora de escritorio, en algún dispositivo móvil. Oye, es una maravilla, fíjese, nada más le doy el dato. Si usted tiene su teléfono y está ahí observando algo y tiene de esas televisiones con Bluetooth, pues hasta puede conectar, ya para no estar aquí batallando, que a veces las pantallas del teléfono son pequeñas, pues proyecta todo lo que está pasando en su teléfono a su pantalla y ahí a partir de ahí pues ya tiene una mayor visibilidad y digamos una imagen bastante grande, no tan complicada como son los teléfonos, porque sí, en ocasiones es muy difícil darle lectura a todo lo que pasa en el teléfono y que pasan muchas cosas afortunadamente. Fíjese que ahorita me acaban el equipo de producción de compartir yo diría una desafortunada noticia, muy desafortunada noticia, pero vaya, le doy lectura a un comunicado fechado el 19 de diciembre, precisamente este día, y va de la siguiente manera. Para continuar el proceso de regularización, renovación de unidades, colocación de cámaras de videovigilancia, botones de pánico y GPS, así como para implementar nuevas medidas a fin de que los usuarios puedan tener un servicio seguro, cómodo y de calidad, la Secretaría de Movilidad y los empresarios del transporte público concesionado, entiéndase los camiones de pasajeros, de mediana capacidad, acordaron un incremento de 2 pesos a la tarifa, mismo que se aplicará a partir del 1 de enero de 2020. Subrayo este párrafo. La Secretaría de Movilidad del Gobierno del Estado de México, que encabeza Alfredo del Mazo Maza y que tiene al frente a Raimundo Martínez Carvajal como titular de la Secretaría de Movilidad. Antes era la Secretaría de Transporte, le cambiaron hace algunos años a este nombre de Movilidad. Y los empresarios del transporte público concesionado de mediana capacidad acordaron un incremento de 2 pesos a la tarifa, mismo que se aplicará a partir del 1 de enero de 2020. Una muy mala noticia. Pésima noticia para las familias mexiquenses. Imagínense, estamos pagando 10 pesos y autorizan una tarifa de 2 pesos más. Pasará a 12 pesos si usted quiere abordar la tarifa mínima. Si usted quiere abordar un camión en el Estado de México, tendrá que desembolsar 12 pesos. Vamos a seguir dando lectura más adelante, pero no quiero hacer esperar más a mi compañera Veneranda Mendoza, que está en la línea telefónica y que nos tiene un reporte. Veneranda, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Eduardo? Buenos días al auditorio. La legislatura mexiquense aprobó el proyecto del gobernador Alfredo del Mazo para rehabilitar y dar mantenimiento a 12 años a 1,637 kilómetros de carretera libre de peaje, fundamentalmente en el sur de la entidad. Esto mediante el esquema de asociación público-privada que implica la participación de los empresarios en las tareas a cambio de una contraprestación que se traducirá en un costo de 13,000 millones de pesos masiva y actualizaciones. El proyecto original
o al proyecto original se agregaron 5 artículos transitorios, de tal manera que los ayuntamientos beneficiarios podrán integrar la Contraloría Social Intersectorial por cada tramo del proyecto, que será formada con la ciudadanía que cuente con el conocimiento del proceso, a quien se compartirá el proyecto total y el cronograma de ejecución para dar seguimiento, controlar y vigilar la obra a fin de combatir la corrupción. A propuesta de la diputada Mónica Álvarez, además la legislatura local podrá en todo momento requerir al supervisor un informe de seguimiento y cumplimiento del proyecto. De igual manera, el supervisor responsable del proyecto deberá entregar un informe trimestral detallado de ejecución de las obras que contenga el cumplimiento al cronograma planeado, además de un reporte de avance físico y financiero a la legislatura local. Asimismo, la morenista planteó que la empresa que resulte ganadora de la licitación contratará preferentemente a trabajadores locales para ejecutar el proyecto, quienes deberán ser ciudadanos de las comunidades, ejidos y pueblos de los municipios directamente beneficiados, con la finalidad de impulsar el desarrollo económico y el trabajo social. Igualmente, las Secretarías de Comunicaciones y Finanzas de la entidad, conforme a disponibilidad presupuestal, conformarán un mecanismo de coordinación interinstitucional entre los niveles de gobierno municipal y estatal para diseñar, planear, programar y presupuestar la construcción y rehabilitación o mantenimiento de la red de caminos municipales y rurales, con participación de autoconstrucción de las comunidades, ejidos y pueblos de los municipios directamente beneficiados, asistidos con recursos públicos y técnicos de las instancias de gobierno municipal y estatal que permitan mejorar las condiciones de acceso a la red principal de caminos del sur y la comunicación de las comunidades hacia las cabeceras municipales. Esta decisión se tomó la noche de ayer. El diputado Gabriel Gutiérrez Cureño de Morena hizo un llamado a recapacitar sobre esta propuesta. No obstante, su correligionaria Violeta Nova se pronunció o hizo un llamado a los diputados para que la propuesta fuese aprobada. La diputada Violeta Nova, oriunda de el distrito de Tejupilco, pues consideró que esta obra beneficiará a los ciudadanos de la zona y de esta manera lo manifestó. El día de hoy hago uso de la palabra, hago uso de esta tribuna, compañeros, para solicitarles en nombre de mis paisanos del sur del estado la aprobación del proyecto para la rehabilitación, conservación y mantenimiento de 82 caminos libres de peaje que suman un total de 1.637.8 kilómetros correspondientes a la región de Tejupilco, que consta de 14 municipios. La región Ixtapan de la Sal, que abarca 13 municipios, y otros tantos más que pertenecen a la región de Toluca. Al final, la propuesta fue aprobada durante la madrugada de este día por unanimidad, Eduardo. Interesantísimo. Es uno de tantos temas que se registraron el día de ayer en la legislatura con unos trabajos impresionantes. Tú estuviste pendiente y vaya, este tema era también bastante esperado, ¿verdad, Veneranda? Sobre todo para aquella zona. Sí, bueno, yo diría era bastante esperado para el gobierno del estado, que fue el que promovió la propuesta o el que propuso recurrir a este esquema para rehabilitar las carreteras del sur de la entidad. Ahí, por ejemplo, diputados como Gabriel Gutiérrez Cureño señalaron que, pues al final de cuentas, los responsables de las malas condiciones en que se encuentran esos caminos son precisamente los gobiernos estatales, que durante décadas no le dieron mantenimiento a esta red, por lo que desde su punto de vista, pues no se vale que en estos momentos digan que es necesaria una obra que de suyo lo fue pues durante todos estos años, pero que no se realizó. Entonces, insisto, la urgencia más que nada pues era para el gobierno del estado, pero por esta vía, la asociación público-privada, recordemos que este esquema, si bien permite una solución inmediata, al final de cuentas es más costosa porque prácticamente triplica la inversión que si se realizara en estos momentos. A largo plazo se terminará pagando 3 veces más de lo que se hubiera pagado si con recursos propios en este momento se rehabilitaran aquellas carreteras, Eduardo. Sí, muy mal, y bien lo comentaba este legislador.
los responsables de que los carreteras y caminos que comunican a municipios pequeños, como son la mayoría o la totalidad de los que que están en la zona sur del territorio mexiquense, pues es el gobierno estatal, a través de su secretaría. Fíjate que quería hacer el paralelismo, es algo así como que cuando nos dicen los datos oficiales del gobierno federal, en el Estado de México hay del orden de entre 350 a 400 mil personas que son analfabetas, es decir, que no saben leer y escribir. Y eso no hay vuelta de hoja. Los responsables son los administradores que han pasado por la titularidad del Poder Ejecutivo, porque no han diseñado políticas públicas eficaces para preparar a su población. Ese ejemplo lo utilizo acá. Si las carreteras están en muy malas condiciones en la zona sur y en otras zonas del estado, pues el responsable es el gobierno estatal y específicamente los funcionarios que han pasado por las secretarías correspondientes, y entonces hoy echan mano de este mecanismo que no es otra cosa que hago la obra, pero la pago a 15, a 20 años, Veneranda, y la hago junto con el sector privado, y el sector privado pues saca una gran tajada, y esa gran tajada pues provendrá de los recursos públicos. Sin lugar a dudas, lo podría resumir como han sido a lo largo de años y años, sexenios y sexenios, muy malos administradores, los gobernadores que hemos tenido y sus equipos de trabajo, muy malos, muy malos. Y llega a tal grado que hoy, pues, la legislatura tiene que optar, ¿no?, por autorizar esta asociación público-privada para llevar un beneficio a aquellos mexiquenses que radican en la zona sur del estado, porque si no se le otorga, pues ahora si no se le autoriza esta propuesta al gobernador, simple y sencillamente la van a seguir padeciendo todos aquellos, y que tú eres vecina de por allá también, Veneranda. Sí, bueno, sin duda sí, no necesitas un estudio técnico como el que sí pagaron el gobierno del estado, pagó más de 2 millones de pesos por un estudio para verificar que las carreteras se encuentran en malas condiciones y necesitan ser rehabilitadas. No necesitas pagar un estudio. Si te das una vuelta por esa zona, pues inevitablemente verás que las vialidades en efecto se encuentran muy descuidadas porque durante décadas, insisto, no se les ha metido mano en materia de rehabilitación por parte del gobierno del estado. Solamente se han ocupado de las autopistas, digamos, las carreteras de peaje, pero entre comillas, porque bueno, de ellas se tiene que encargar la empresa concesionaria, porque al final de cuentas quien está sacando jugo de esa renta pues es justamente la empresa concesionaria, pero se olvidaron de las carreteras libres de peaje y por eso es que se encuentran en malísimas condiciones. Sí, irrefutable que necesitan ser rehabilitadas, pero lo cuestionable es quizás el esquema por el que se optó para realizar estas acciones. Muy mal. Pues gracias, Veneranda, pásala bien, excelente fin de semana. Igualmente. No, todavía nos falta el viernes, ya te estoy despidiendo. Nos escuchamos y nos vemos, nos escuchamos más bien el día de mañana. Correcto, buen día. Adiós, excelente jueves. Yo ya le estoy dando el banderazo de salida, pero para nada, por supuesto. Todavía para llegar al fin de semana nos falta el viernes, 8:13. Y yo le decía que desafortunadamente abrimos este espacio que se llama La Sociedad con una noticia muy mal. ¿Dónde están parados el gobernador y su equipo de trabajo? No lograron contener la presión de los empresarios de transporte para decirles, por supuesto que no te voy a autorizar un incremento de 2 pesos al pasaje. Pues no, porque prestas un mal servicio, porque tus conductores realizan su actividad de manera imprudente, porque hay una buena cantidad de accidentes provocados por operadores del servicio público de pasajeros, porque tus unidades están en malas condiciones, porque tus operadores no son cortés, no tienen cortesía, no tienen amabilidad con quien son los usuarios de las unidades, es decir, los pasajeros. Y vaya, le autorizaron 2 pesos, que entrará en vigencia el primer minuto de enero de 2020. Bueno, habrá una buena cantidad de familias, que no son pocas,
ligadas al sector del transporte público de pasajeros en el Estado de México, que van a estar muy contentas porque habrá mayores ingresos, pero el grueso de la población, que son millones de personas, pues estarán padeciendo. Sigo dando lectura, ya en la entrevista, antes de pasar con nuestra entrevistada, sigo dando lectura a esta mala noticia. En el Estado de México somos 17.3 millones de habitantes. De esos 17.3, población económicamente activa, andamos del orden de 8 millones de personas. Es decir, que todos los días salen de sus hogares y van a realizar alguna actividad laboral, la que sea formal o sea informal. Bueno, esa es la población económicamente activa. Los técnicos en economía le dicen la PEA. Bueno, pero también los que hacen sus actividades educativas, recreativas, quizás las amas de casa que tienen que salir a algún sitio, pues la gran mayoría, el 70-75% de aproximadamente 10 millones de personas que hay en el Estado de México, con actividades que tienen que salir de casa, pues lo hacen en transporte público de pasajeros. Y cuando esta mañana el gobierno estatal, que encabeza Alfredo del Mazo Maza, nos comunica que a partir del 1 de enero la tarifa pasará de 10 a 12 pesos, la tarifa mínima de transporte público, pues verdaderamente es una noticia muy mal. Y el gobierno que encabeza del Mazo no pudo resistir la presión de los empresarios que estaban, déjeme utilizar la palabra, jode, que le autorizaran el incremento, Bueno, se los autorizaron y tendrá vigencia a partir del 1 de enero. Y eso es un golpe durísimo a la economía de millones de familias mexiquenses. Y siempre pongo el ejemplo, nuestros vecinos de la Ciudad de México tienen, por supuesto, el mismo servicio, digamos, unidades concesionadas, y las tarifas están de 5.50, 6 pesos, 7 pesos. Yo diría prácticamente la mitad de la tarifa que se cobra acá en el Estado de México. Y entonces verdaderamente uno no entiende de qué lado está el gobierno estatal cuando cede ante los intereses de un pequeño grupo de familias que son los que dominan el transporte público en el Estado de México. Ya no quiero hacer esperar y al ratito le sigo dando lectura a este comunicado, un desafortunado comunicado, pero en fin, ya está en la línea telefónica una de las colaboradoras e investigadoras del Instituto Mexicano para la Competitividad, en sus siglas el IMCO, y como siempre que nos hacen favor de tomar la llamada, traen temas muy interesantes de investigación y de hallazgos, y que por supuesto siempre vale la pena estar echándonos un clavado. Carolina García, gracias por tomar la llamada, muy buenos días. Buenos días, Eduardo, gracias por el espacio. Pues no, a ti, gracias por tomarnos la llamada, y en este estudio bastante interesante que siempre son de gran aporte. Cuéntanos, Carolina. Bueno, lo que nosotros encontramos en este estudio fue que las entidades no gastan de manera responsable, presupuestan un monto y terminan gastando totalmente de forma distinta. Esto propicia un mal uso del dinero público y pueden dejarse las verdaderas prioridades sin atender. Que encuentran hallazgos bastante interesantes, caso Baja California, Zacatecas, en fin, Morelos, no se diga, si entramos al detalle de algunos. Sí, claro. Bueno, lo que nosotros hacemos es una recopilación de las cuentas públicas de cada una de las entidades federativas. Nosotros vaciamos estos datos y empezamos a hacer un análisis. Nosotros vemos que dentro de las prioridades están temas como salud, educación, seguridad pública, justicia, y bueno, esos son como los principales. Igual depende cada uno de los objetivos de las entidades con su Plan Nacional de Desarrollo, con su Plan Estatal de Desarrollo. Lo que a nosotros nos preocupa más que los montos que invierten es que también los pueden estar invirtiendo. Si en un presupuesto de egresos, que es un documento oficial que elaboran en aproximadamente 3 meses de un análisis profundo, de una buena planeación, ellos tienen un presupuesto. Si ellos están gastando muchísimo más de lo que realmente habían presupuestado, nos están diciendo que ese gasto adicional no tiene una planeación de por medio, no tiene una planeación que lo justifique, lo que hace que ese gasto seguramente sea gastado de forma ineficiente.
Eso es lo que realmente nos preocupa. Más que los gastos, que es cuánto se va a dar o cuánto se va a destinar, es que ese gasto sea eficiente. Entonces, nos preocupa, por ejemplo, el caso de Morelos en especial, porque la suma de todos estos gastos, educación, salud, seguridad y justicia, no llegan ni al 10% de su presupuesto. O sea, es increíble en qué se está destinando, no sabemos, pero no en estos rubros. Luego vemos que ellos tienen presupuestados cantidades muy bajas y terminan ejerciendo el doble, el triple, y se debe a esta mala planeación. Esta mala planeación nos preocupa porque es una irresponsabilidad por parte de los poderes ejecutivos, de las secretarías de finanzas estatales y del poder legislativo, donde los congresos locales no están haciendo su tarea de revisar informes trimestrales, de revisar cuentas públicas, para que cuando llegue el documento del presupuesto de egresos no aprueben cualquier cosa. Y fíjate, gravísimo, ¿no? Porque todos supondríamos, o al menos, digamos, lo que estamos muy atentos a la información y seguramente los ciudadanos también, que una de las prioridades de este país, y se dice una y otra vez, tiene que ser la educación junto con la seguridad y la salud, ¿no? De esos tres rubros. Y cuando nos das esta información de dato duro, ahora sí que ustedes no lo inventan, sino sacan los datos oficiales, en este caso del estado de Morelos, y dan a conocer que pues esa entidad simple y sencillamente le vale un cacahuate la educación, y pues habrá que preguntar de cómo estarán, ¿no? Los cientos, los miles de estudiantes que en teoría se están preparando, ¿no? Y supongo yo que no tienen los apoyos necesarios. Así es, nosotros encontramos que en promedio las entidades, en general, las entidades federativas gastan aproximadamente un 17% más de lo que ellos habían dicho que iban a gastar. Lo que nos preocupa es este dinero adicional, ¿a dónde se está yendo? Tenemos un comparativo en el que vemos que de esta gran bolsa de dinero, solo 9,000 millones de pesos se van en infraestructura, contra los 60,000 millones de pesos que se van a gasto administrativo. El gasto administrativo es todas estas asignaciones que se le dan a servicios, a contratación de personal que se necesita para que operen las oficinas del gobierno. Ese es el gasto administrativo. Y vemos que para infraestructura se destina una cantidad mínima contra el gasto administrativo. Entonces, lo que realmente nos está preocupando es como, tienen un gasto adicional, ¿qué también lo están ejerciendo? ¿Qué también lo están aplicando, ejecutando? Sí, y fíjate que el caso Estado de México pasa pues prácticamente cada año. Los gobernadores que han pasado, recuerdo desde Enrique Peña Nieto, luego vino Erubiel Ávila Villegas, hoy tenemos a Alfredo del Mazo Maza y sus estrategas en cuestión de hacer los presupuestos, diseñarlos y presentarlos al Congreso local, pues precisamente hacen lo que tú nos acabas de narrar. Presupuestan una cantidad menor a sabiendas de que van a recibir una cantidad mayor. Y Exacto. La gran pregunta, y tú la acabas de hacer, y siempre es la que nos hacemos todos los mexiquenses. Por ejemplo, si caso Estado de México presupuestó 200 mil millones. Regularmente son entre los 200. Es el estado que más. Sí, 2,500 millones de pesos, si la memoria no me falla, pero resulta que cuando acaba el año y viene la auditoría, se habrían gastado del orden de 300,000, y entonces la gran pregunta es, ¿y de dónde sacó y en qué utilizó los demás recursos? Sabían perfectamente que les iba a llegar más dinero, pero lo que hacen es presupuestar y diseñar ahora sí que el programa con una cantidad mínima para que ellos tengan un manejo libre de los otros recursos, supongo yo, pensando mal. Así es. De hecho, los ingresos excedentes se dividen en dos. En los ingresos excedentes que ya se encuentran etiquetados, que ya tienen algo a lo cual lo tienen que destinar. Exacto. E ingresos excedentes que no tienen etiqueta alguna y que lo pueden destinar a discreción. Y no tienen siquiera que llevar un proceso con el Congreso local. Por lo que ese dinero es literal en lo que ellos quieran usarlo. Y ahí es donde está y se abre el cajón de la tentación a la corrupción, porque con esos, y no estamos hablando de 1 millón de dólares, de miles de millones de pesos. Entonces, y que no tienen, lo acabas de subrayar tú muy bien, no están etiquetados y que pueden utilizarse, entre comillas, de manera libre en lo que considere el gobernador y su equipo de trabajo.
Entonces, verdaderamente, pues no, así no pueden seguir sucediendo las cosas. Y fíjate que estoy aquí checando la gráfica que traen ustedes muy bien desplegada en su portal del Ujú. INCO, y el caso Estado de México, pues observo que prácticamente a la seguridad pública no le están dedicando prácticamente nada, Así es. Sí, el nada. caso del Estado de México es muy emblemático Ujú. porque es uno de los pocos estados que le destina seguridad nacional, pero no le destina seguridad interior. Entonces, ese es un tema en el cual ellos tendrían que explicar a qué se debe este tipo de variación o este tipo de cambio entre estos dos conceptos. Lo que nos preocupa a veces en el INCO es que no existe una educación contable. Cada 3 años en municipios y cada 6 años en estados, Ujú. encontramos este cambio de administraciones y cambio de personal que no permite que la capacitación sea constante. Por lo que cuando llega alguien y quiere reportar sus finanzas públicas, lo hace de una forma totalmente distinta como lo estaban haciendo en la administración pasada o como lo están haciendo con el resto de las entidades. Esto crea un problema en la comparabilidad y creo que este tipo de temas se deben de atender. No puedes reportar mal y además gastar mal. Al menos, pues no sé, buscamos que reporten bien y ya después nos pasamos al siguiente punto de, ok, ya reportaron bien, ahora es cómo lo están gastando, cómo lo están ejerciendo estos recursos públicos. Qué tan eficiente es el gasto que realizan, ¿no? Y las asignaciones. Hijos, pues muy interesante tú lo que nos compartes en este trabajo extraordinario. Como siempre, los que presenta el INCO son investigaciones de datos duros. Obviamente no son reportes de ustedes. Jalan bases de datos de las, en este caso, las 32 entidades que conforman nuestro país. Y a Así partir de es. ahí hacen un análisis, un cruce de datos y le dan un tratamiento muy digerible para que todos aquellos ciudadanos que así lo deseen y que se metan a la plataforma del INCO, pues sepan en qué están empleando el dinero público los gobiernos, sus respectivos gobiernos. Te agradezco mucho, Carolina García, que No, hayas a tomado ti la por el llamada. espacio, muchas gracias. Gracias, excelente jueves. Igualmente. Hasta luego, Carolina García. Carolina García, investigadora y del equipo de trabajo del Instituto Mexicano para la Competitividad. Y este trabajo ahí está disponible, siempre muy atendible. Y ahora sí que a la mano del teléfono celular, si tiene acceso a Internet, dice la cabeza de esta información, verdaderas prioridades del gasto estatal, verdaderas prioridades del gasto estatal, y hacen la revisión de cómo vienen gastando en rubros muy específicos los gobernadores de las 32 entidades de nuestro país. Le antojo el documento para que si tiene tiempo se eche un clavado a ratito y dice, verdaderas prioridades del gasto estatal, un análisis del índice de información del ejercicio del gasto en 2019. Los presupuestos de egresos de las entidades federativas son el primer eslabón para alinear los intereses de los ciudadanos. El segundo es cumplir las promesas mediante un gasto responsable. Y digamos, aquí quizás está muy técnico, pero se lo traduzco, ¿no? Cuando un gobernador dice, es que mi prioridad es la educación o mi prioridad es la seguridad pública. Y bueno, lo dice y lo dice y lo repite. Donde se para, lo dice y lo repite. Pero cuando uno ve el presupuesto y dice, pues, ¿cómo va a ser su prioridad si está destinando a educación una cantidad muy menor y está destinando a seguridad pública una cantidad muy menor? Entonces, aquí analizan los datos duros y de cierta manera se puede interpretar cuál es la prioridad para los gobernadores, ¿no? Dice, Baja California gastó 2.5 veces más en viáticos que en salud. Fíjese que este dato. Baja California gastó 2.5 veces más en viáticos que en el sector salud. No, pues ¿dónde están parados? Y viáticos, pues, para todo lo que se les da para que sus funcionarios públicos de primer nivel se puedan mover por esa entidad Baja California. Caso de Zacatecas. Zacatecas se reportó 0 pesos en justicia en todo el año. 0 pesos en justicia en todo el año. En Morelos, el tema que nos precisaba Carolina García del INCO. En Morelos, la suma del gasto en educación, salud, seguridad pública y justicia no alcanzó el 10% de los recursos ejercidos en el año.
Le vuelvo a decir aquí la frase. En Morelos, la suma del gasto en educación, en salud, seguridad pública y justicia no alcanzó el 10% de los recursos ejercidos en el año. Híjoles, gravísimo, gravísimo. Obviamente, donde hay presupuesto, en cualquier sector, voy pensando en sector público, si hay presupuesto grande, amplio en el sector salud, se entiende que los médicos van a estar bien pagados, no va a haber carencias de medicinas, los hospitales van a estar en buenas condiciones, las ambulancias también, no habrá carencias porque el gobernador, cualquiera que éste sea, diseñó bien el presupuesto y dijo, aquí es donde me interesa invertir recursos públicos, por supuesto, y canaliza dinero, dinero, dinero. Y a la vuelta de la esquina, cuando uno invierte en algún sector público, por supuesto, se entiende que va a estar al 100, al 100. Bueno, con los hallazgos que hace Lincoln a través de este trabajo periodístico, pues demuestra cuáles son las prioridades de cada uno de los gobernadores. También trae caso Estado de México, caso Estado de México, donde prácticamente el rubro de seguridad, en relación a todo el presupuesto, está mínimo, muy menor. Y así las cosas, pues tenemos graves problemas en seguridad, desafortunadamente, aquí en el Estado de México. 8:30, y a ver, vamos, ya acabó aquí el espacio de la sociedad, pero déjeme, le acabo de dar lectura al comunicado, al desafortunado comunicado, información que comparte el gobierno estatal y comunica a toda la población mexiquense. Desde el principio, a ver, para continuar el proceso de regularización, renovación de unidades, colocación de cámaras de videovigilancia, botones de pánico y GPS, así como para implementar nuevas medidas a fin de que los usuarios puedan tener un servicio seguro, cómodo y de calidad, la Secretaría de Movilidad y los empresarios del transporte público concesionado de mediana capacidad acordaron un incremento de 2 pesos a la tarifa, mismo que se aplicará a partir del 1 de enero del año 2020. Dicha determinación, publicada este jueves en la Gaceta de Gobierno del Estado de México, se alcanzó luego de varios días de diálogo en el marco de la comisión revisora, donde los concesionarios presentaron casi un centenar de estudios de costos en los que solicitan un ajuste de hasta 4.5 pesos a su tarifa, 4 pesos con 50 centavos, perdóneme, al tomar en cuenta un incremento en el precio de los insumos para la operación de las unidades entre 38 y 45% desde septiembre de 2017 a la fecha. Bueno, ese fue su argumento de los empresarios, que habían aumentado todo lo que tiene que ver con los gastos operativos en un 38 a 45%. Sigo dando lectura al comunicado de la Secretaría de Movilidad sobre el aumento a la tarifa de 2 pesos con vigencia a entrar el 1 de enero de 2020. Es decir, en prácticamente 12 días, ¿no? Con ello, la Secretaría de Movilidad, tras un diálogo constructivo y un esfuerzo compartido con las empresas de ramo, convino reducir a menos de la mitad la propuesta de los concesionarios, con el objetivo de atenuar el impacto a la economía de los usuarios. De esta manera, también se evitó el cobro anárquico en el servicio e incluso paros y movilizaciones por parte de los transportistas que hubieran perjudicado alrededor de 6 millones de usuarios en el Estado de México. 6 millones de usuarios todos los días, ¿eh? En términos reales, el pasaje costará 12 pesos los primeros 5 kilómetros y 25 centavos por kilómetro adicional. El titular de la Secretaría de Movilidad, Raimundo Martínez Carvajal, aseguró que el ajuste no significa un cheque en blanco para los transportistas, sino que con el nuevo ajuste se comprometen a certificar a 100% de 100,000 operadores anualmente, concluir al 100% el proceso de renovación de sus unidades y continuar el proceso de ofrecer un servicio de calidad, cómodo y seguro para los usuarios. No, pues verdaderamente, muy mal, muy mal. Un funcionario con tanta experiencia como es Raimundo Martínez Carvajal, una vida dedicada al sector público, déjeme ponerlo así, se la sabe al derecho y al revés, que haya permitido un incremento de 2 pesos a la tarifa del pasaje, mal. Le faltó, pues no sé si lo hizo con dolo o no sé si lo hizo por presiones. Seguramente una decisión de estas características forzosamente tiene que tener la autorización del gobernador, a fuerzas.
porque pues de por medio está la afectación, en esos términos, la palabra afectación a la economía de miles de hogares mexiquenses. Y una autorización de estas características, seguramente Raimundo Martínez Carvajal, secretario de Movilidad en la entidad mexiquense, se la tuvo que consultar al gobernador y a su equipo cercano de colaboradores. Y han de haber hecho el análisis de van a criticarnos, van a señalarnos, y la tomaron. Cedieron ante los intereses de los transportistas, que les va muy bien. Si en el Estado de México la tarifa de 10 pesos es de las más altas del país. Si la memoria no me falla, Jalisco también está ahí del orden de 11, 10 pesos. Pero estar permitiendo que se cobren 12 pesos como tarifa mínima por usar un camión, subirte y que te traslade a tu destino y que cada 5 kilómetros incremente esa tarifa, muy mal. ¿Dónde? Uno se pregunta, ¿dónde están parados los gobernantes del Estado de México al autorizar un incremento al pasaje? Mal. Quizás estarían pensando, como ya se autorizó el incremento al salario mínimo, pues no va a haber tanta complicación. Pues claro que sí. En fin, así las cosas. Bueno, le di lectura porque es un comunicado bastante largo. Está ya ahí en la plataforma de Comunicadores MX, si usted quiere dar lectura a la información, la noticia que comunica el gobierno estatal esta mañana a toda la población mexiquense, la argumentación que da por qué se autorizó esta tarifa, y usted saque sus propias conclusiones y por supuesto retroaliméntenos, eches un clavado a este Face, a YouTube y denos su opinión. ¿Qué opinión le merece que el gobierno estatal esta mañana nos haya comunicado a millones de mexiquenses que a partir del 1 de enero la tarifa estará aumentando 2 pesos? De 10 a 12 pesos pasará. Que tenga excelente jueves 8:36. Nos escuchamos y nos vemos el día de mañana.